El 1 de septiembre de 1932, cerca de 50 hombres peruanos entraron a territorio colombiano y se tomaron la ciudad de Leticia, hoy capital del departamento del Amazonas. Detuvieron a la única autoridad presente y a todos los habitantes que manifestaron su disgusto ante la ocupación, arriaron el tricolor colombiano e izaron la bandera bicolor peruana. El grupo era comandado por el ingeniero Óscar Ordóñez, apoyado por el alférez Juan La Rosa, comandante de la guarnición peruana de Chimbote, acompañado por soldados y civiles loretanos, autodenominados Junta Patriótica. Buscaban recuperar territorio que, según ellos, le pertenecía a su país, logrando con ello, desencadenar un conflicto armado, hoy conocido como la Guerra Colombo-Peruana. Causas. A principios del siglo XX los límites entre Colombia y Perú no eran del todo claros y se presentaban disputas territoriales por la zona del río Amazonas y sus afluentes, ricos en recursos naturales como caucho y madera. La cartografía tampoco era precisa. Aunque había croquis de los dos países, estos no eran detallados ni reconocidos en todos los rincones geográficos, y en el caso del Amazonas era aún menos fiel la representación gráfica dadas las complejidades del territorio. Los límites habían empezado a interesar de manera más viva a los dos países, con el auge de las caucherías. Mediante el Tratado de Límites y Navegación Fluvial Salomón Lozano, celebrado el 24 de marzo de 1922, Perú cedió a Colombia la margen izquierda del río Putumayo y una franja adyacente al río Amazonas conocida como el Trapecio de Leticia. A su vez, Colombia cedió el Triángulo San Miguel-Sucumbíos, territorio que además era reclamado como suyo por Ecuador. El tratado fue ratificado por Colombia en 1925 y por Perú en 1927, y fue registrado en la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, en 1928. La firma del tratado dejó tranquilos a sus gobernantes, pero el sentir popular era otro. En ambos lados había una sensación de pérdida, despertando un sentimiento patriótico entre la población. Leticia era reclamada tanto por Colombia como por Perú. Ambos países tenían argumentos históricos y geográficos para respaldar sus reclamos sobre este territorio. Además, tanto Colombia como Perú enfrentaban presiones internas para defender sus reclamos territoriales. En Colombia, había nacionalistas que exigían la recuperación de Leticia, mientras que en Perú, el gobierno buscaba afirmar su soberanía sobre la región disputada. Primeras acciones. Cuando la noticia de la toma de Leticia llegó a Bogotá al día siguiente, Enrique Olaya Herrera, presidente colombiano de la época, abrió dos frentes para dar salida a la crisis. El primero, mediante la vía diplomática, y el segundo, fortaleciendo el ejército y preparándolo para la confrontación armada. Olaya Herrera encargó al general Alfredo Vázquez Cobo para la consecución de 4 barcos nuevos, ametralladoras y cañones, y acordó con la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCATA, para adaptar los aviones comerciales de la aerolínea y así reforzar la flota aérea, que para esa fecha, contaba con 16 aviones. Pero esas adquisiciones tomaron tiempo. Fue un fortalecimiento que vio sus frutos más allá del conflicto y no como una estrategia que garantizó una victoria armada. Lo cierto es que aunque al inicio de la guerra Perú tenía la ventaja militar, al terminarla Colombia había logrado superarlo. Puede decirse que el conflicto le sirvió para acelerar su equipamiento militar. El 21 de diciembre de 1932, las embarcaciones de Vázquez Cobo en Mosquera y el Córdoba ya se encontraban en Belém do Pará, y poco después, el día 28, arribaron el Boyacá y el Pichincha, más tarde lo haría el Barranquilla. Perú por su parte, invocó la neutralidad brasileña para impedir el traslado de la fuerza naval por el Amazonas, pero Brasil respondió que Colombia, como Perú, tendría libertad de navegación por tratarse de un río común.
No obstante, la queja modificó los planes. La idea de Vázquez Cobo era instalarse en Tabatinga y disparar desde allí a Leticia para obligar la rendición o el retiro de sus ocupantes. Sin embargo, Olaya tuvo temor de dirigir un ataque desde suelo carioca y suspendió el operativo. De nuevo, Olaya optó por la vía diplomática provocando la oposición conservadora que pedía la guerra sin dilaciones. Brasil continuó su mediación, propuso fórmulas de arreglo y solicitó al gobierno colombiano parquear sus embarcaciones en Manaos mientras se discutía con Perú. Chile, quien había permanecido neutral, ordenando incluso la ausencia de su embajador en cualquier reunión con Francisco Javier Díaz, intentó mediar con Perú para impedir la guerra. Varios países firmaron un pacto antibélico simplemente retórico. El secretario de Estado de Estados Unidos llamó también sin éxito a una negociación que fracasó por la negativa de Perú a devolver Leticia. Guerra y negociación. La operación colombiana se inició el 14 de febrero de 1933. A través de un oficial, Vázquez Cobo desde el Mosquera, invitó a los peruanos que ocupaban el cerro de Tarapacá a una entrega pacífica, pero la respuesta fue ofrecida por 3 aviones peruanos que intentaron bombardear el buque. Los aviones colombianos, que esperaban en un improvisado aeródromo cercano a los hechos, entraron en acción y sorprendieron a los peruanos que abandonaron el puesto. Con toda libertad, los aviones colombianos arrojaron luego algunas bombas pesadas y otras livianas sobre las fortificaciones peruanas en Tarapacá. Al amanecer del día 15, las tropas desembarcaron y avanzaron sobre el fortín peruano. Sorprendido por un ataque que nunca sospechó de Colombia, el mandatario peruano Sánchez Cerro prometió que, en adelante, los colombianos sabrían lo que significa atacar al Perú. Acto seguido una turba asaltó y destruyó la embajada colombiana en Lima sin que policía y ejército de ese país opusieran resistencia. Colombia rompió relaciones con Perú. El 26 de marzo de 1933, las cañoneras, Cartagena y Santa Marta, se movieron sigilosamente con el alba y posaron en tierra las primeras compañías anfibias que envolvieron en silencio los flancos opuestos de la guarnición peruana de Guepí. En ese momento los aviones de guerra surcaron el aire y dieron con su fuego la orden general de ataque. La defensa peruana retrocedió sorprendida, y 3 planchones, apoyados por los grupos en tierra y por las cañoneras, marcharon de frente y atacaron en conjunto con el respaldo aéreo. Las ametralladoras peruanas se silenciaban ante la arremetida colombiana. Como resultado se produjo la toma de la base, con 27 muertos, 14 heridos y 24 prisioneros. Las filas colombianas tuvieron 16 bajas y 13 heridos. La reacción de Perú por el golpe recibido en Guepí fue tardía y poco contundente. Un crucero y 2 submarinos iniciaron su viaje desde el Canal de Panamá y avivaron los temores por el recrudecimiento de la guerra, con un ataque sobre Cartagena, Barranquilla, Buenaventura o Tumaco. En el Amazonas los intentos de respuesta fueron más concretos. Perú bombardeó en diversas ocasiones a Tarapacá y Guepí. En Puerto Calderón, sobre la ribera norte del Putumayo, el 16 de abril de 1933, el batallón de infantería Juanambú fue sorprendido por un intenso tiroteo. 3 ametralladoras y 40 fusileros peruanos llegaron por entre la manigua y se emplazaron para abrir fuego un domingo de Pascua. El 7 de mayo, una fuerza peruana desde la posición de Saravia intentó emboscar al Barranquilla, que fue atacado un día después por aviones peruanos. El apoyo de la aviación colombiana logró derribar una máquina peruana y produjo el retiro de las restantes. La infantería encontró desierta la posición que los peruanos ocupaban en el río Algodón. Luego de la toma de Guepí, se prosiguió la marcha sobre Pantoja, donde una compañía peruana, compuesta por 93 hombres al mando del capitán Manuel Valderrago, se rindió sin disparar un solo tiro. Sánchez Cerro, por su parte, se dedicó a preparar un ejército de 25.000 hombres que esperaba mandar al Amazonas. Sin embargo, un hecho cambió el curso de la historia.
Un joven aprista, Abelardo Mendoza, lo asesinó cuando venía de arengar a los soldados. Lima respiró con cierta calma, y otro militar, Óscar Benavides, asumió la presidencia. La noticia no parecía consoladora. Benavides era el oficial que en 1911, en La Pedrera, había derrotado a la débil defensa colombiana. Pero, desterrado por Leguía, en Londres se había hecho amigo, nada más y nada menos, que de Alfonso López Pumarejo. Este le escribió de inmediato, y viajó a Lima para entrevistarse con él. Aunque la posición de Benavides poco avanzaba con respecto a Leticia, se mostró dispuesto a efectuar concesiones territoriales en otras partes, posiblemente al norte y sobre el Napo. La Sociedad de Naciones continuó su participación en aras de la paz. Aunque su intento por evitar el avance del crucero Almirante Grau y 2 submarinos peruanos con destino al Amazonas fracasó, una nueva fórmula de arreglo se abrió paso el 25 de mayo. Perú desocuparía a Leticia, entregándola a una comisión de la Sociedad de Naciones que la administraría en nombre de Colombia hasta por un año. Colombia devolvería a Perú las posiciones ocupadas militarmente, y se abrirían negociaciones directas para resolver los problemas pendientes. Luego de dudas y consultas, Benavides aceptó evacuar el puerto de Leticia y entregar su administración a la Sociedad de Naciones. Un armisticio interrumpía la guerra y se abría el paso a la diplomacia. El final se concretó en Río de Janeiro. La Comisión Negociadora Colombiana suscribió el acuerdo a través del cual se recuperó a Leticia el 19 de junio de 1934. Consecuencias. La guerra colombo-peruana tuvo varias consecuencias significativas para ambas naciones y la región en general, entre las cuales se pueden destacar. Primera. Cambios territoriales. La guerra resultó en la firma del Tratado Salomón-Lozano en 1934, mediante el cual Colombia cedió la región de Leticia y parte del río Amazonas a Perú. Esto marcó un cambio en las fronteras entre ambos países. Segunda. Consecuencias políticas internas. En Colombia, la guerra tuvo implicaciones políticas importantes. El presidente de Colombia en ese momento, Enrique Olaya Herrera, fue criticado por su manejo de la situación y se vio obligado a retirarse de la política después de su mandato. Tercera. Fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Perú. A pesar del conflicto, las relaciones entre Colombia y Perú no se vieron permanentemente dañadas. De hecho, con el tiempo, ambos países han mantenido relaciones diplomáticas relativamente estables. Cuarta. Impacto en la región amazónica. La guerra destacó la importancia estratégica de la región amazónica y sus recursos naturales. También llevó a un mayor enfoque en la delimitación de fronteras en la región. Quinta. Conciencia nacionalista. Tanto en Colombia como en Perú, la guerra ayudó a fortalecer el sentido de identidad nacional y la conciencia sobre la importancia de la defensa territorial. En resumen, la guerra colombo-peruana tuvo un impacto duradero en las relaciones entre Colombia y Perú, así como en la región amazónica en su conjunto. Si bien hubo cambios territoriales específicos, también hubo implicaciones políticas y sociales que afectaron a ambos países.